Hola, buenas tardes a todos. Bueno, me presento, mi nombre es Claudia García Rosete, soy dietista nutricionista y hoy voy a hacer una pequeña charla, bueno, pues para comentaros un poco los aspectos más importantes y más prácticos que hay que tener en cuenta en la alimentación en el paciente diagnosticado con diabetes. Me gustaría hacer una primera introducción hablando sobre lo que son los macronutrientes y cuáles son los alimentos, los grupos de alimentos que los contienen. Me imagino que muchos ya sabréis, pero bueno, simplemente por hacer un pequeño repaso. Dentro de los macronutrientes hay tres principalmente, y son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. El que más nos interesa son los hidratos de carbono, así que lo dejaremos para el final. ¿Qué son las proteínas? Bueno, pues las proteínas es uno de los macronutrientes que están contenidos sobre todo en la carne, en el pescado, en los huevos, también un poquito en los lácteos. En este caso, lo que más nos interesa es asegurarnos de que dentro de nuestra alimentación ingerimos la cantidad suficiente de proteínas. ¿Por qué? Porque su función, yo lo suelo comparar con un ladrillo, ¿no? A partir de las proteínas es a partir del macronutriente que se forman las estructuras de nuestro cuerpo, entre otras funciones. Las grasas, bueno, aparte de la función que ya tienen de protección de los órganos vitales, también nos protegen contra el frío, por llamarlo de alguna manera, tienen también una función muy importante que es la de síntesis de hormonas, transportadores. Por lo tanto, las grasas debemos ingerirlas en su justa medida, pero no son tan malas como estamos acostumbrados a que nos digan. Y por último, los hidratos de carbono, que en este caso es el grupo que más nos interesa. Bueno, sabéis que la diabetes es una patología que cursa con una incapacidad por parte de la célula de obtener energía a partir de la glucosa, ¿no? Pues sea porque la propia célula no deja entrar la glucosa, o bien porque tenemos poquita insulina o directamente nuestro páncreas no secreta insulina, como es el caso de la diabetes tipo 1. En cualquiera de los casos, y dependiendo del estadio de la patología, tenemos que tener un control sobre los hidratos de carbono que ingerimos y por eso es muy importante conocer los grupos de alimentos que lo contienen y saber distinguirlos. ¿Cuáles son los principales grupos que contienen hidratos de carbono? Bueno, en primer lugar tenemos los lácteos, que todos los conocemos, es un alimento muy completo, ya que además de hidratos de carbono contiene también una pequeña parte de proteína muy completa, es la llamada patrón, ¿vale? Y además, en el caso de los lácteos enteros, contiene también una pequeña porción de grasa saturada. Pasamos al segundo grupo, y probablemente el más conocido, que es el grupo de los cereales, ¿vale? Cereales y pseudocereales. El arroz, el trigo, por ejemplo, la pasta de trigo, macarrones, espaguetis, están elaborados a partir de trigo, que es un cereal. También tenemos pseudocereales, como la quinoa, ahora mismo hay muchísimo en el mercado, la quinoa, el trigo sarraceno, el mijo, y principalmente nos aportan hidrato de carbono. Los cereales, el grupo de los cereales tiene una peculiaridad. Si lo consumimos en su forma integral, contiene también una buena porción de fibra. La fibra es muy importante en esta patología, ya que retrasa la absorción de los hidratos de carbono en nuestro intestino, por lo tanto es muy interesante añadirla a nuestra alimentación diaria. Por eso siempre debemos de consumir cereales integrales, ¿vale? Bueno, entonces ahora viene la parte un poquito más práctica, ¿vale? ¿Qué pasa cuando vamos al supermercado y nos encontramos con pastas integrales, con panes integrales? En ese caso debemos de estar muy atentos y conocer cómo funciona el etiquetado. Debemos de conocer las dos partes más importantes. Por un lado son los ingredientes del producto y por el otro el valor nutricional, ¿vale? Cuando vemos, por ejemplo, pasta integral, macarrones integrales, debemos de ir a los ingredientes. Cuando vemos que el primer ingrediente que contiene es una harina de cereal a secas, como digo yo, sin apellido, en unas proporciones de un 70%, por ejemplo harina de trigo, harina de arroz, en un 70-60%, y que el segundo ingrediente suele ser harina integral de cualquier cereal en una cantidad más pequeñita, debemos descartar ese producto, porque realmente no es un producto integral, sino que es una especie de engaño que hay en los etiquetados. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que la harina a partir de la que está elaborada ese producto es harina realmente integral. El pan, ¿vale? El pan, hace poquito salió una ley para regularlo porque, sí que es verdad que había muchísimas dudas respecto a los panes integrales.
Yo siempre suelo, bueno, pues preferir o bueno, aconsejar en consulta que se consuma un pan de panadería de barrio, panadería de toda la vida, porque es una forma de asegurarnos que estamos consumiendo un alimento que está elaborado a partir de bueno, pues ingredientes lo más naturales posibles. ¿Cómo podemos asegurarnos que ese pan bueno, pues contiene harinas integrales realmente? Viendo lo mismo en el etiquetado, que el ingrediente mayoritario es una harina de trigo integral, harina de centeno o bien una harina con el apellido, eso debemos acordarnos. Un truco para controlar la ingesta de pan, ¿vale? Es, bueno, pues cuando vamos a la panadería y compramos pues la barra, ver cuáles son los gramos que tiene esa barra, ¿no? Partirlo en los trocitos que nosotros tengamos así unas porraciones, congelarlo y de esa forma cada día vamos consumiendo el pan que nosotros necesitamos. Pero es muy importante el consumir un pan de buena calidad, ¿vale? Por eso siempre se recomienda ir a panaderías de barrio y consumir un pan integral. Bueno, el tercer grupo de alimentos que contiene hidratos de carbono, hablaríamos de las legumbres. Las legumbres, además de hidratos de carbono, nos aportan una parte importante de fibra. Por lo tanto, por lo menos 2 días a la semana deberíamos introducirlo en nuestra alimentación. Podemos hacerlas estofadas, pues acompañadas con un huevo. Hay muchísimas formas de consumirlas, en ensaladas, en salteados. No solamente nos tenemos que centrar en consumirlo como una fabada o unas lentejas con chorizo, grasas. Las legumbres se pueden consumir de una forma muchísimo más saludable. Además de fibra, bueno, también nos aportan una pequeña cantidad de proteína, aunque debemos de tener en cuenta que no es tan completa como la que nos aportan los lácteos. Por otro lado tenemos los tubérculos. Bueno, los tubérculos tenemos la patata, la yuca, la batata, la remolacha, aunque bueno, aquí en España la más consumida podemos decir que es la patata. La patata, hay personas que por confusión piensan que es una verdura o una hortaliza y realmente lo tenemos que incluir en el grupo de tubérculos, ya que es rico en hidratos de carbono y ser conscientes de que llevan una cantidad importante de ellos. El último grupo sería el de las frutas. Las frutas llevan hidratos de carbono, además hay muchísimas dudas en torno al consumo de frutas. Nos aportan una gran cantidad de fibra, agua y vitaminas, por lo cual es imprescindible el incluirlas en nuestra alimentación diaria. Tenemos muchas formas de consumirlas, no solamente, bueno, podemos introducirlas después de comer, también la podemos comer en la merienda junto con unos frutos secos, eso hablaremos un poquito más tarde. Pero debemos de dejar claro que en una persona diagnosticada con diabetes, el consumo de fruta es imprescindible. Bueno, vamos al grupo de las proteínas. Como comentábamos anteriormente, ¿qué alimentos nos aportan proteínas? Sobre todo las carnes, los pescados y los huevos, ¿vale? Y los lácteos también nos aportan una cantidad. Las carnes, bueno, podríamos dividirlas en dos, la carne roja y la carne blanca. La carne blanca nos aporta proteínas y la carne roja además nos aporta un poquito de grasa saturada. Al contrario, bueno, en cambio, los pescados, podemos decirlo así, el pescado blanco nos aporta proteínas y el pescado azul, a diferencia de las carnes grasas, nos aporta grasas pero con un perfil mucho más saludable. Los famosos omega 3 que todos conocemos, que además están relacionados bueno, pues con la prevención de enfermedades de tipo metabólico. Por lo que, al igual que las legumbres, es muy importante el consumir 2 días a la semana pescado azul. Los huevos, bueno, los huevos estamos muy acostumbrados a escuchar que no podemos consumir más de 3 huevos a la semana por la cantidad de colesterol que tienen. Los últimos estudios demuestran que no solamente es una información que no es falsa, sino que podemos consumir más huevos durante la semana. Nos aportan, además de grasa, nos aportan vitaminas como vitamina A, vitamina D, hierro, y son muy saludables, además una fuente muy importante de proteínas. Bueno, ahora una vez que ya sabemos y ya conocemos un poco los grupos de alimentos y qué macronutrientes nos aporta cada uno, vamos a hablar de la estructura del plato que todos conoceréis, que es el famoso plato de Harvard, ¿vale? Aquí tenemos una imagen un poco pequeñita, ¿vale? Pero bueno, como ya sabemos un poco cómo funciona, la mitad del plato, ¿vale? En este caso así, deberían de ser verduras y hortalizas. En este caso, bueno, pues no lo incluimos en ningún grupo, pero las verduras y hortalizas, como todos sabéis, nos aportan fibra, nos aportan vitaminas y nos aportan minerales. Y debemos de consumirlas a diario. Otro cuarto del plato debería de ser la proteína, ¿vale? ¿Cómo calculamos la cantidad de proteína que debemos de comer? Hay una regla, bueno, pues la regla de la mano, ¿vale? Normalmente la palma de la mano suele ser la cantidad de proteína
que nosotros debemos de consumir por comida. Es importante también, en el caso, bueno, en este caso especialmente, repartir el consumo de proteínas, es decir, de carne, pescados, huevos, lácteos, a lo largo de todo el día, ¿vale? No consumirlos solamente en una comida. De esa forma, bueno, pues se metaboliza, digamos, mucho mejor. Y la otra cuarta parte del plato correspondería a la fécula, es decir, los alimentos que contienen una parte importante de hidratos de carbono. La regla del puño, ¿vale? Pues el puño sería un poquito la ración que deberíamos de comer dentro del plato. Ahora os estaréis preguntando, bueno, ¿y cómo puedo estructurar yo el plato cuando tengo una comida familiar, cuando me voy a un restaurante, cuando no tengo la posibilidad de colocar los alimentos? Bueno, no hace falta colocar los alimentos en el plato. Os voy a comentar unos trucos, bueno, muy sencillos con los que podemos guardar estas proporciones. Si nos vamos a un restaurante, por poner un ejemplo, siempre debemos de intentar pedir como primer plato la parte de verduras, pues bien en forma de ensalada o bien, por ejemplo, unas verduras a la plancha. Es importante también destacar que debemos de descartar cremas, purés, porque bueno, normalmente suelen llevar añadidos natas, llevan añadidos féculas para, digamos, para espesarlos un poquito y no conocemos los ingredientes. Por lo tanto, si consumimos una ensalada o unas verduras a la plancha, ya tendremos la parte de verduras cubierta. Como segundo plato podemos escoger una carne magra, un pescado blanco o azul a la plancha. Siempre debemos de pedir que no lleve rebozado o evitarlo, no pasa nada por comentarlo cuando nos vayan a tomar nota, que no queremos que esté rebozado en harinas ni rebozado en pan. Y como acompañamiento podemos preguntar, podemos sustituir las patatas fritas por una patata al horno o bien por un salteado de verduras y coger un trocito de pan, ¿vale? Que haría pues la parte de la fécula. Como postre, pues bueno, siempre deberíamos de incluir una pieza de fruta o un yogur natural, sin azúcar. Eso en el restaurante. Si tenemos una comida familiar, ¿vale? Pues por ejemplo, pues tenemos una paella, ¿no? ¿Qué podemos hacer para estructurar el plato? Bueno, en ese caso lo que podríamos hacer es intentar acompañar esa paella o ese plato de arroz y pasta con una ensalada mixta e intentar dentro de lo que es el plato consumir más cantidad de la parte proteica, del pollo que lleve y el arroz situarlo en una parte del plato. De esa forma también nos ayudará a guardar un poquito la estructura. Hay una costumbre que es la de, bueno, cuando comemos pasta, cuando comemos arroz, comer pasta o arroz con cosas, ¿no? Deberíamos darle un poco la vuelta para estructurar el plato. Si normalmente comemos pasta con un poco de tomate frito y un poco de atún, pues bueno, el tomate frito hablaremos también de ello. Deberíamos intentar poner primero en una sartén una buena cantidad de verduras, aparte de la parte de proteína, un poco de carne, un poco de pescado, un poco de huevos y luego al final añadir la pasta o el arroz. De esa forma cambiamos un poco, ya no comemos pasta o arroz con cosas, sino verduras y proteína junto con arroz y pasta. Es muy importante porque esto nos va a ayudar a guardar la estructura del plato que muchas veces no sabemos cómo manejar. El caso de las legumbres. Estamos acostumbrados a comer un plato de legumbres como plato único y al final, bueno, solemos comer más cantidad de la que deberíamos. Un truco que yo suelo comentar mucho en consulta es el acompañar las legumbres con una ensalada. Podemos poner además en la ensalada un poquito de queso fresco bajo en sal y bajo en grasa, podemos poner un poco de atún al natural bajo en sal también. De esta forma vamos a consumir el plato de legumbres y además la ración de verdura y un poquito más de proteína aparte del que nos aportan las legumbres. Y de esta manera guardaremos igualmente la estructura del plato. Bueno, dentro de los productos que suelen generar más dudas, sobre todo ahora mismo que hay muchísimos alimentos importados que no sabemos muchas veces si los podemos incorporar a la dieta, no los podemos incorporar, me gustaría, bueno, pues hablar de algunos que sí que realmente generan bastante confusión. Hemos hablado de los lácteos. Estamos muy acostumbrados a que dentro de nuestra pauta nos dan 2 yogures desnatados o un vaso de leche desnatada. Cuando vamos al supermercado y nos encontramos, bueno, pues yogures 0,0, yogures proteicos. Vale, me gustaría también dejar claro que todos los derivados de la leche, las leches fermentadas en este caso, llevan una cantidad, aunque sea pequeñita, de hidrato de carbono. Y eso debemos de ser conscientes de ello a la hora de incorporarlo en la dieta. Un yogur proteico, por mucha proteína que lleve, también lleva su parte de hidrato de carbono. Respecto a los yogures 0,0,
Muchas veces me encuentro con personas que consumen yogures 0% de sabores. Cuando nos vamos a ver el etiquetado, lo que vemos es que son 0% grasa, pero sí que llevan muchos azúcares añadidos, sobre todo los yogures de sabores. Entonces, un truco, bueno, pues aparte del etiquetado, de ver los ingredientes, si lleva jarabe de glucosa, concentrado de frutas, normalmente en esos casos debemos descartarlos porque lleva azúcares añadidos. Pero otro truco muy fácil es, dentro de lo que es el valor nutricional, ver la cantidad de hidratos de carbono y azúcares que lleva. Si lleva más de 4,5 gramos por 100 gramos, eso es que lleva azúcares añadidos, porque esos 4,5 gramos normalmente son los que aporta naturalmente la leche. Respecto al grupo de los lácteos, que podemos seguir hablando, bueno, pues también hay muchas personas que bien por una intolerancia a la lactosa o por cuestiones éticas no consumen productos derivados de animales o procedentes de animales. Y se han cambiado, bueno, pues a las famosas bebidas vegetales, que últimamente están tan de moda. Debemos tener muchísimo cuidado con las bebidas vegetales, ya que muchas llevan azúcar añadido. Por lo tanto, siempre debemos optar en el supermercado por aquellas que nos especifique sin azúcares añadidos y que en el etiquetado veamos que no contiene una cantidad de más de 3 gramos de azúcares por 100 gramos. ¿Vale? Las de soja, las de almendra, debemos de asegurarnos, ya que bueno, pues muchas, sobre todo antiguamente, llevaban una cantidad muy alta de azúcar añadido. Bueno, también me gustaría hacer una especial mención a los embutidos. Los embutidos los podríamos haber incluido dentro del grupo de las proteínas, de las carnes. Pero también debemos estar muy atentos, ya que muchos embutidos, aparte de proporcionarnos grasas y proteína, nos aportan una pequeña cantidad de hidrato de carbono, porque muchos llevan en su contenido féculas. Un claro ejemplo de esto es la famosa pechuga de pavo envasada, que todos vemos que pues es muy sana porque vemos que no lleva grasa. Cuando nos vamos al etiquetado vemos que lleva cantidad de féculas y que pues tiene un pequeño contenido de hidrato de carbono y que debemos de tener en cuenta pues para descontarlo de nuestros gramos habituales. También me gustaría hablar de las proteínas de origen vegetal. Pues por la misma razón hay personas que no consumen productos de origen animal y que consumen pues proteínas vegetales, en este caso el tofu, el tempeh, la soja texturizada. Quizás la soja texturizada sea pues ahora mismo la que más se utilice a día de hoy para sustituir a la carne. La soja texturizada o cualquier carne vegetal texturizada está elaborada a partir de harinas de cereales o harinas de legumbres. Por lo tanto, lleva una parte de hidrato de carbono. Si vamos a consumir unas hamburguesas vegetales hechas a partir de soja texturizada, de harina de garbanzo o de harina de guisante, debemos de fijarnos siempre en el etiquetado para descontarlo de la parte de fécula del plato, ¿vale? Porque, como comento, suele llevar una cantidad importante. En cambio, por ejemplo, el tofu no suele llevar una cantidad importante de hidrato de carbono. Vale. Bueno, pues de todas formas comentaros, tenéis mi correo a vuestra disposición. Si os surge alguna duda, podéis poneros en contacto conmigo para preguntarme cualquier cosa. Pues vamos a pasar a la segunda parte. ¿Vale? Esta parte puede que sea un poquito más técnica, entonces voy a intentar no utilizar muchos términos que puedan generar dudas. Lo primero que me gustaría dejar claro es la diferencia entre glucosa, la glucosa que nos miden en sangre, y el azúcar de mesa, porque también genera bastante confusión. Cualquier hidrato de carbono cualquier alimento rico en hidrato de carbono que nosotros consumamos, se va a transformar, va a ser susceptible de transformarse en glucosa, que obviamente va a pasar a la sangre y va a ser lo que se ha transformado en energía por nuestras células. Entonces, no es lo mismo la glucosa que nos miden cuando vamos a hacernos una analítica que el azúcar de mesa. En este caso sería sacarosa, que es glucosa y fructosa. Eso no significa que no se transforme en glucosa y nos produzca una elevación de la glucosa sanguínea cuando lo consumimos. Pero no es lo mismo, ¿vale? Eso deberíamos de diferenciarlo. ¿Por qué? Porque ahora mismo, en esta segunda parte de la charla, vamos a hablar de índice glucémico, carga glucémica y cantidad de hidratos que contienen los alimentos, porque son 3 términos diferentes. También me gustaría daros unos pequeños trucos para conocer la carga glucémica o cómo podemos saber qué alimentos debemos de consumir sin necesidad de irnos siempre a las tablas.
Bueno, el índice glucémico se refiere a la capacidad que tiene un alimento de elevar la glucosa en sangre. Está más relacionado con la velocidad. Por eso sabemos que los azúcares simples tienen un índice glucémico mayor, es decir, generan un aumento de la glucosa en sangre más rápido que los hidratos de carbono complejos. La carga glucémica es lo que relaciona el índice glucémico con la cantidad de hidratos de carbono que tiene una ración de alimento. Bueno, en este caso, como comentaba, bueno, pues depende mucho del estadio de la patología. Cada persona tiene pautados unos gramos de hidrato de carbono en función tanto de su medicación, como de su peso, como de su actividad física, como del estadio de la patología, con lo cual, estas son unas recomendaciones generales, ¿vale? Conociendo un poquito cuál es nuestra ración de hidrato de carbono y qué alimento es, podemos también saber la carga glucémica de ese alimento. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues lo que haríamos sería el índice glucémico dividido entre 100 por los gramos de alimento, los gramos de hidrato de carbono que contiene la ración de alimento que vamos a consumir. Vale, entonces esto es un lío. ¿Qué es lo que podemos hacer para facilitar las cosas? Bueno, pues ya sabemos que los alimentos integrales, los cereales integrales contienen más fibra que los refinados y que su índice glucémico es mucho menor. Por lo tanto, cuando nosotros sabemos nuestra ración de hidrato de carbono, de alimento, en función de lo que tengamos pautado, debemos elegir aquellos que tengan el índice glucémico más bajo. Por lo tanto, vamos a reducir esa carga glucémica de todas formas. Las legumbres, como comentábamos, también tienen un índice glucémico muy bajito. Por lo tanto, lo que podemos hacer es, sabemos que una ración de legumbres no va a alterar mucho esa carga glucémica. Bueno, el último grupo del que vamos a hablar son las grasas. Los grupos que contienen, bueno, pues grasas, todos conocemos los aceites. Aquí en España el aceite de elección debería ser el aceite de oliva virgen extra. Es muy frecuente encontrarnos muchas casas donde se utilizan otro tipo de aceites vegetales, sobre todo para freír, de girasol, de maíz. No son los más recomendables. Bueno, de hecho, pueden sufrir un proceso, ¿vale?, de oxidación. Continuación de la segunda parte. Bueno, como todos sabemos, hay frutas que tienen un índice glucémico más alto que otras. ¿Cómo podemos hacer para no depender de raciones? Bueno, está claro que cuando consumamos las frutas debemos de intentar consumirlas por ración. Os dejaré un documento donde, bueno, en función de que tengan más o menos cantidad de azúcar, bueno, pues la ración de la fruta cambia. De esa forma es mucho más sencillo el consumo. Un consejo que yo suelo dar para consumir la fruta en 3 horas es comerla junto con un puñadito de frutos secos. Como comentábamos anteriormente, los frutos secos nos aportan grasas, nos aportan un poco de fibra, con lo cual bajan el índice glucémico de esas frutas y es una buena opción el consumirlas, bueno, pues a la vez. Y un poquito de la tarde de la merienda o a hablar de ellos posteriormente, de su utilidad, de cómo nos podemos introducir en nuestra alimentación. Bueno, un alimento también que me gustaría destacar, porque, bueno, en relación también con lo que hablábamos de las frutas, ¿no? Hablando de cereales integrales, un alimento que, bueno, puede ser muy útil también para controlar el índice glucémico es la avena. La avena, como sabéis, es un cereal integral que contiene una alta cantidad de fibra y es una buena opción, pues, por ejemplo, para esos momentos en los que cenamos a lo mejor un poquito más suave, nos vamos a ir a la cama y necesitamos, bueno, comer algo, ¿no? La avena nos aporta hidratos de carbono a absorción lenta, podemos poner un poquito de semillas por encima y nos puede ayudar también a no tener esos picos de glucemia durante la noche. Bueno, pues después de estos consejos prácticos vamos a pasar a la parte 3. Puede que sea la que a mí me resulta más interesante a la hora de aplicar. ¿Vale? Hábitos de vida. Bueno, como todos sabemos, la diabetes es, bueno, pues una patología bastante silenciosa. Funciona, bueno, va por estadios. Como todos sabemos, hay formas de controlar la progresión de la patología. Desde que nos diagnostican una subida en la glucemia hasta que, bueno, pues acabamos en ciertos casos pues con pautas de insulina, ¿no?
¿De qué depende esto? Esto depende de muchos factores. La diabetes tipo 2, bueno, pues es una patología multifactorial y que, por desgracia, cada vez es más frecuente en nuestra sociedad. ¿Cuáles son esos factores que influyen? Bueno, hay un componente genético, como todos sabemos. Influye mucho también, bueno, la toma de ciertos medicamentos, como por ejemplo un tratamiento de cortisona, también nos puede generar, bueno, pues a lo largo del tiempo el desarrollar una diabetes de tipo 2. Pero uno de quizás los más importantes sea la obesidad, ¿vale? Cuando hablo de obesidad también me gustaría dejar claro a lo que se llama obesidad. Nosotros estamos muy acostumbrados a que bueno, nos cataloguen por un índice de masa corporal, no por nuestro peso. Podemos dividir, es un poco más complejo, pero para que todos lo entendamos, podemos dividir los compartimentos corporales en dos: compartimento graso y compartimento magro. ¿Vale? Cuando el porcentaje de grasa es muy alto, sobre todo bueno, en ciertas partes del cuerpo, ¿vale? Ese exceso de grasa puede llevar tiene una actividad metabólica y puede contribuir a esa resistencia a la insulina que posteriormente se nos va a convertir en una diabetes tipo 2, bueno, pues por una serie de mecanismos que, bueno, ahora mismo son muy técnicos para comentarlos en esta charla. ¿Con esto qué quiero decir? El control del peso corporal, el control de nuestro porcentaje de grasa es básico para frenar o por lo menos intentar reducir el avance de la patología. Comentábamos anteriormente que, bueno, normalmente la diabetes suele comenzar, bueno, pues con una incapacidad de las células por una falta de receptores para metabolizar la glucosa, que a su vez también lleva, bueno, pues digamos, a un aumento de la insulina y a que el páncreas deje de segregar o segregue parcialmente esa insulina. Es una enfermedad que va en progreso, por lo tanto, los hábitos de vida son muy importantes. En todas las patologías son muy importantes, en todas las patologías metabólicas, pero quizás en la diabetes con una especial importancia. Todos sabemos que hay tres pilares fundamentales para el tratamiento de la diabetes: la medicación, el ejercicio físico y la dieta. La dieta, por supuesto, es fundamental, pero el ejercicio físico también nos va a ayudar mucho a controlar la progresión de esta patología. Hay dos factores que me gustaría destacar porque estamos muy acostumbrados, son el alcohol y el tabaco. Estamos muy acostumbrados a que el médico nos diga, bueno, pues deja de fumar, pero nadie nos explica el por qué. En el caso de la diabetes está claro que el tabaco es malo para todos, no tiene ninguna parte buena, pero en el caso de la diabetes es especialmente dañino, porque el tabaco genera una vasoconstricción sanguínea y eso lo que provoca es una mayor resistencia a la insulina. Me explico. En el momento en el que los vasos sanguíneos están más contraídos, esa glucosa tiene más dificultad para llegar a la célula, y si la célula de por sí ya tiene una incapacidad para que esa glucosa entre, lo que vamos a generar es vamos a agravar esos síntomas. Por lo tanto, el dejar el tabaco es una de las digamos, pautas básicas que se debería de tener en cuenta para combatir o, bueno, pues para mejorar un poquito, pues, la patología. Por otro lado, vamos a hablar también del alcohol. Lo mismo, estamos muy acostumbrados a que hay que dejar de beber. Obviamente, yo os tendría que decir que el alcohol deberíamos de dejarlo, pero entiendo que hay muchas personas a las que le cuesta. Deberíamos de por lo menos reducirlo y conocer el efecto que nos hace el alcohol en el cuerpo. El alcohol a nivel hepático se metaboliza, vamos a simplificarlo, se metaboliza por unas vías muy similares a la glucosa, ¿no? Utiliza ciertos productos del metabolismo de la glucosa, por lo tanto puede producir variaciones en los niveles de glucosa sanguínea, generando hipoglucemias y posteriores hiperglucemias. Por lo tanto, el alcohol es perjudicial en el caso de la diabetes, en todas las patologías, pero insisto que en la diabetes no es tampoco precisamente muy bueno. El estilo de vida, bueno, pues también dentro del estilo de vida podemos hablar del sedentarismo y bueno, de lo que es el... Sí, es que me acabo de trabar, me quedé como un poco que... Nada, ya estamos terminando, Bueno, ¿por qué es tan importante el ejercicio físico? Bueno, pues para mejorar, digamos, Perdón. No te preocupes. Tranquila, toda nuestra gente.
Bueno, ¿por qué es tan importante el ejercicio físico? Bueno, pues para evitar la progresión de la patología. Antes comentábamos, y vuelvo a repetir, la incapacidad de las células para metabolizar la glucosa. Y también hablábamos de los diferentes compartimentos corporales. La grasa es un tejido que no consume energía, ¿vale? Para que lo entendamos. No es así exactamente, pero para que lo podamos entender, la grasa no consume energía. Pero en cambio, la parte magra, es decir, la masa muscular, metabólicamente es muy activa, con lo cual está consumiendo continuamente energía y depende de, aparte de ácidos grasos, de glucosa. Si nosotros hacemos ejercicio a diario en los primeros estadios de la patología, cuando existe simplemente una resistencia a la insulina, estamos ayudando a ese músculo a consumir más glucosa, con lo cual mejoraremos esa incapacidad que tiene la célula para, digamos, metabolizar esa glucosa. Por lo tanto, el tener más masa muscular, como lo llamo yo, es la máquina de quemar, ¿no? Y nos va a ayudar siempre a mejorar pues esos parámetros sanguíneos que bueno, pues indican la progresión de la patología. En el caso de la diabetes, o bueno, pues ya no solamente cuando hay una diabetes, sino cuando hay una resistencia a la insulina, en los primeros estadios de la patología, o como comentábamos por la toma de medicamentos, otras patologías asociadas, tiene una peculiaridad. En el momento en el que nosotros intentamos hacer un ejercicio físico y esa glucosa no entra en la célula, no se consigue el efecto esperado en el músculo. Por tanto, no vamos a conseguir trabajar el músculo como otras personas que no tienen esta patología. Nos vamos a sentir más cansados y nos va a costar un poquito más, pero no por ello no debemos dejar de intentarlo junto con el resto de pautas que, bueno, pues con la medicación que nos haya pautado el médico en este caso y con una alimentación saludable. En este mismo hilo, pues viene la última parte, que sí que me gustaría hablar, porque bueno, yo creo que en este caso, la situación actual, pues nos ha llevado a todos a un confinamiento que bueno, para unos tuvo unas consecuencias peores que para otras personas. En el caso de las personas diabéticas es imposible no pensar la falta de ejercicio físico que puedan tener y cómo puede perjudicar a su patología, ¿no? Entonces, muchas personas después de los 2 meses de cuarentena sí que se sintieron un poquito más cansadas. Bueno, yo creo que nos pasó un poco a todos, pero en general a personas con ciertas patologías sí que lo notaron un poquito más, ¿no? Eso es por lo que estaba comentando ahora mismo. Cuando existe una incapacidad de la glucosa para entrar en la célula, porque existe esta patología, si además nosotros no movemos esos músculos, no trabajamos esos músculos y tenemos una vida más bien sedentaria y perdemos masa muscular, vamos a acusar esta sensación de cansancio. Por lo tanto, esta consecuencia que tuvo el confinamiento sobre las personas diabéticas es totalmente normal. Lo que debemos hacer es, en la medida de lo posible, trabajar un poquito el ejercicio de fuerza diaria. Si tenemos que estar en casa, porque bueno, ahora mismo la situación tampoco es muy diferente a la de marzo y bueno, pues el confinamiento es algo inminente o no, pero vamos, debemos estar en casa más tiempo y probablemente no podemos practicar el ejercicio físico como lo hacíamos en condiciones normales. Intentar tener una actividad en casa, tener una agenda, pues me levanto, pues doy un pequeño paseo, ¿no? Pues intento hacer algo de peso, aunque sea con unas cajas de leche, intentar tener un movimiento, o sea, intentar ser constantes con ese ejercicio, porque el problema de la diabetes es que las consecuencias son peores que para una persona que no padece esta patología. Con esto no quiero meter miedo, ni asustar a nadie, ni reñir a nadie, es simplemente pues una información que creo que todo el mundo debería manejar, todo el mundo que esté diagnosticado con diabetes, porque son cosas muy importantes y saber que no solamente depende de una dieta estructurada que nos haga el médico, sino de un estilo de vida, del tabaco, del alcohol, de ejercicio físico y de ser moderados con nuestra alimentación. No pasa nada porque salgamos un día y tomemos algo, porque un día comamos un pincho, porque ese tipo de cosas son cosas que hacemos todos, pero debemos ser conscientes de las consecuencias que tiene nuestro organismo y saber aprender a manejarlo. Así que nada, hasta aquí, bueno, pues la charla, espero que os haya sido útil. Pues lo dicho, espero que si tenéis alguna duda os pongáis en contacto conmigo, yo estaré encantada de atenderos y bueno, pues hasta otra. ¡Fenomenal! ¿Tú crees que está bien? Ha quedado estupendo, de verdad. Pero se entiende lo que... Hola, buenas tardes a todos. Bueno, me presento, mi nombre es Claudia García Rosete, soy dietista nutricionista y hoy voy a hacer una pequeña charla, bueno, pues
para comentaros un poco los aspectos más importantes y más prácticos que hay que tener en cuenta en la alimentación en el paciente diagnosticado con diabetes. Me gustaría hacer una primera introducción hablando sobre lo que son los macronutrientes y cuáles son los alimentos, los grupos de alimentos que los contienen. Me imagino que muchos ya sabréis, pero bueno, simplemente por hacer un pequeño repaso. Dentro de los macronutrientes hay tres principalmente, son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. El que más nos interesa son los hidratos de carbono, así que lo dejaremos para el final. ¿Qué son las proteínas? Bueno, pues las proteínas es uno de los macronutrientes que están contenidos sobre todo en la carne, en el pescado, en los huevos, también un poquito en los lácteos. En este caso, lo que más nos interesa es asegurarnos de que dentro de nuestra alimentación ingerimos la cantidad suficiente de proteínas. ¿Por qué? Porque su función, yo lo suelo comparar con un ladrillo, ¿no? A partir de las proteínas es, a partir del macronutriente que se forman las estructuras de nuestro cuerpo, entre otras funciones. Las grasas, aparte de la función que ya tienen de protección de los órganos vitales, también nos protegen contra el frío, por llamarlo de alguna manera, tienen también una función muy importante que es la de síntesis de hormonas, transportadores. Por lo tanto, las grasas debemos ingerirlas en su justa medida, pero no son tan malas como estamos acostumbrados a que nos digan. Y por último, los hidratos de carbono, que en este caso es el grupo que más nos interesa. Sabéis que la diabetes es una patología que cursa con una incapacidad por parte de la célula de obtener energía a partir de la glucosa, ¿no? Pues sea porque la propia célula no deja entrar la glucosa, o bien porque tenemos poquita insulina o directamente nuestro páncreas no secreta insulina, como es el caso de la diabetes tipo 1. En cualquiera de los casos, y dependiendo del estadio de la patología, tenemos que tener un control sobre los hidratos de carbono que ingerimos y por eso es muy importante conocer los grupos de alimentos que lo contienen y saber distinguirlos. ¿Cuáles son los principales grupos que contienen hidratos de carbono? En primer lugar tenemos los lácteos, que todos los conocemos, es un alimento muy completo, ya que además de hidratos de carbono contiene también una pequeña parte de proteína muy completa, es la llamada patrón, ¿vale? Y además, en el caso de los lácteos enteros, contiene también una pequeña porción de grasa saturada. Pasamos al segundo grupo, y probablemente el más conocido, que es el grupo de los cereales, ¿vale? Cereales y pseudocereales. El arroz, el trigo, por ejemplo, la pasta de trigo, macarrones, espaguetis, están elaborados a partir de trigo, que es un cereal. También tenemos pseudocereales, como la quinoa, ahora mismo hay muchísimo en el mercado, la quinoa, el trigo sarraceno, el mijo, y principalmente nos aportan hidrato de carbono. Los cereales, el grupo de los cereales tiene una peculiaridad. Si lo consumimos en su forma integral, contiene también una buena porción de fibra. La fibra es muy importante en esta patología, ya que retrasa la absorción de los hidratos de carbono en nuestro intestino, por lo tanto es muy interesante añadirla a nuestra alimentación diaria. Por eso siempre debemos de consumir cereales integrales, ¿vale? Entonces ahora viene la parte un poquito más práctica, ¿vale? ¿Qué pasa cuando vamos al supermercado y nos encontramos con pastas integrales, con panes integrales? En ese caso debemos de estar muy atentos y conocer cómo funciona el etiquetado. Debemos de conocer las dos partes más importantes. Por un lado son los ingredientes del producto y por el otro el valor nutricional, ¿vale? Cuando vemos, por ejemplo, pasta integral, macarrones integrales, debemos de ir a los ingredientes. Cuando vemos que el primer ingrediente que contiene es una harina de cereal a secas, como digo yo, sin apellido, en unas proporciones de un 70%, por ejemplo harina de trigo, harina de arroz, en un 70-60%, y que el segundo ingrediente suele ser harina integral de cualquier cereal en una cantidad más pequeñita, debemos descartar ese producto, porque realmente no es un producto integral, sino que es una especie de engaño que hay en los etiquetados. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que la harina a partir de la que está elaborada ese producto es harina realmente integral. El pan, ¿vale? El pan, hace poquito salió una ley para regularlo porque, sí que es verdad que había muchísimas dudas respecto a los panes integrales. Yo siempre suelo, preferir o aconsejar en consulta
que se consuma un pan de panadería de barrio, panadería de toda la vida, porque es una forma de asegurarnos que estamos consumiendo un alimento que está elaborado a partir de pues ingredientes lo más naturales posibles. ¿Cómo podemos asegurarnos que ese pan pues contiene harinas integrales realmente? Viendo lo mismo en el etiquetado, que el ingrediente mayoritario es una harina de trigo integral, harina de centeno o bien una harina con el apellido, eso debemos acordarnos. Un truco para controlar la ingesta de pan, ¿vale? Es pues cuando vamos a la panadería y compramos pues la barra, ver cuáles son los gramos que tiene esa barra, ¿no? Partirlo en los trocitos que nosotros tengamos asignados por raciones, congelarlo y de esa forma cada día vamos consumiendo el pan que nosotros necesitamos. Pero es muy importante el consumir un pan de buena calidad, ¿vale? Por eso siempre se recomienda ir a panaderías de barrio y consumir un pan integral. Bueno, el tercer grupo de alimentos que contiene hidratos de carbono, hablaríamos de las legumbres. Las legumbres, además de hidratos de carbono, nos aportan una parte importante de fibra. Por lo tanto, por lo menos 2 días a la semana deberíamos introducirlo en nuestra alimentación. Podemos hacerlas estofadas, pues acompañadas con un huevo. Hay muchísimas formas de consumirlas, en ensaladas, en salteados. No solamente nos tenemos que centrar en consumirlo como una fabada o unas lentejas con chorizo, grasas. Las legumbres se pueden consumir de una forma muchísimo más saludable. Además de fibra, también nos aportan una pequeña cantidad de proteína, aunque debemos de tener en cuenta que no es tan completa como la que nos aportan los lácteos. Por otro lado tenemos los tubérculos. Bueno, los tubérculos tenemos la patata, la yuca, la batata, la remolacha, aunque aquí en España la más consumida podemos decir que es la patata. La patata, hay personas que por confusión piensan que es una verdura o una hortaliza y realmente lo tenemos que incluir en el grupo de tubérculos, ya que es rico en hidratos de carbono y ser conscientes de que llevan una cantidad importante de ellos. El último grupo sería el de las frutas. Las frutas llevan hidratos de carbono, además hay muchísimas dudas en torno al consumo de frutas. Nos aportan una gran cantidad de fibra, agua y vitaminas, por lo cual es imprescindible el incluirlas en nuestra alimentación diaria. Tenemos muchas formas de consumirlas, no solamente podemos introducirlas después de comer, también la podemos comer en la merienda junto con unos frutos secos, eso hablaremos un poquito más tarde. Pero debemos de dejar claro que en una persona diagnosticada con diabetes el consumo de fruta es imprescindible. Bueno, vamos al grupo de las proteínas. Como comentábamos anteriormente, ¿qué alimentos nos aportan proteínas? Sobre todo las carnes, los pescados y los huevos, ¿vale? Y los lácteos también nos aportan una cantidad. Las carnes, podríamos dividirlas en dos, la carne roja y la carne blanca. La carne blanca nos aporta proteínas y la carne roja además nos aporta un poquito de grasa saturada. Al contrario, en cambio, los pescados, podemos decirlo así, el pescado blanco nos aporta proteínas y el pescado azul, a diferencia de las carnes grasas, nos aporta grasas pero con un perfil mucho más saludable. Los famosos omega 3 que todos conocemos, que además están relacionados pues con la prevención de enfermedades de tipo metabólico. Por lo que, al igual que las legumbres, es muy importante consumir 2 días a la semana pescado azul. Los huevos, los huevos estamos muy acostumbrados a escuchar que no podemos consumir más de 3 huevos a la semana por la cantidad de colesterol que tienen. Los últimos estudios demuestran que no solamente es una información que no es falsa, sino que podemos consumir más huevos durante la semana. Nos aportan, además de grasa, nos aportan vitaminas como vitamina A, vitamina D, hierro, y son muy saludables, además es una fuente muy importante de proteínas. Bueno, ahora una vez que ya sabemos y ya conocemos un poco los grupos de alimentos y qué macronutrientes nos aporta cada uno, vamos a hablar de la estructura del plato que todos conoceréis, que es el famoso plato de Harvard, ¿vale? Aquí tenemos una imagen un poco pequeñita, ¿vale? Pero como ya sabemos un poco cómo funciona, la mitad del plato, ¿vale? En este caso así, deberían de ser verduras y hortalizas. En este caso, pues no lo incluimos en ningún grupo, pero las verduras y hortalizas, como todos sabéis, nos aportan fibra, nos aportan vitaminas y nos aportan minerales. Y debemos de consumirlas a diario. Otro cuarto del plato debería de ser la proteína, ¿vale? ¿Cómo calculamos la cantidad de proteína que debemos de comer? Hay una regla, la regla de la mano, ¿vale? Normalmente la palma de la mano suele ser la cantidad de proteína que nosotros debemos de consumir por comida. Es importante también, en este caso especialmente,
repartir el consumo de proteínas, es decir, de carne, pescados, huevos, lácteos, a lo largo de todo el día, ¿vale? No consumirlo solamente en una comida. De esa forma, bueno, pues se metaboliza, digamos, mucho mejor. Y la otra cuarta parte del plato correspondería a la fécula, es decir, los alimentos que contienen una parte importante de hidratos de carbono. La regla del puño, ¿vale? Pues el puño sería un poquito la ración que deberíamos de comer dentro del plato. Ahora os estaréis preguntando, bueno, ¿y cómo puedo estructurar yo el plato cuando tengo una comida familiar, cuando me voy a un restaurante, cuando no tengo la posibilidad de colocar los alimentos? Bueno, no hace falta colocar los alimentos en el plato. Os voy a comentar unos trucos, bueno, muy sencillos con los que podemos guardar estas proporciones. Si nos vamos a un restaurante, por poner un ejemplo, siempre debemos de intentar pedir como primer plato la parte de verduras, pues bien en forma de ensalada o bien, por ejemplo, unas verduras a la plancha. Es importante también destacar que debemos de descartar cremas, purés, porque bueno, normalmente suelen llevar añadidos natas, llevan añadidos féculas para espesarlos un poquito y no conocemos los ingredientes. Por lo tanto, si consumimos una ensalada o unas verduras a la plancha, ya tendremos la parte de verduras cubierta. Como segundo plato podemos escoger una carne magra, un pescado blanco o azul a la plancha. Siempre debemos de pedir que no lleve rebozado o evitarlo, no pasa nada por comentarlo cuando nos vayan a tomar nota, que no queremos que esté rebozado en harinas ni rebozado en pan. Y como acompañamiento podemos preguntar, podemos sustituir las patatas fritas por una patata al horno o bien por un salteado de verduras y coger un trocito de pan, ¿vale? Que haría pues la parte de la fécula. Como postre, pues bueno, siempre deberíamos de incluir una pieza de fruta o un yogur natural, sin azúcar. Eso en el restaurante. Si tenemos una comida familiar, ¿vale? Pues por ejemplo, pues tenemos una paella, ¿no? ¿Qué podemos hacer para estructurar el plato? Bueno, en ese caso lo que podríamos hacer es intentar acompañar esa paella o ese plato de arroz y pasta con una ensalada mixta e intentar dentro de lo que es el plato consumir más cantidad de la parte proteica, del pollo que lleve y el arroz situarlo en una parte del plato. De esa forma también nos ayudará a guardar un poquito la estructura. Hay una costumbre que es la de, bueno, cuando comemos pasta, cuando comemos arroz, comer pasta o arroz con cosas, ¿no? Deberíamos darle un poco la vuelta para estructurar el plato. Si normalmente comemos pasta con un poco de tomate frito y un poco de atún, pues bueno, el tomate frito hablaremos también de ello. Deberíamos intentar poner primero en una sartén una buena cantidad de verduras, aparte de la parte de proteína, un poco de carne, un poco de pescado, un poco de huevos y luego al final añadir la pasta o el arroz. De esa forma cambiamos un poco, ya no comemos pasta o arroz con cosas, sino verduras y proteína junto con arroz y pasta. Es muy importante porque esto nos va a ayudar a guardar la estructura del plato que muchas veces no sabemos cómo manejar. El caso de las legumbres. Estamos acostumbrados a comer un plato de legumbres como plato único y al final, bueno, solemos comer más cantidad de la que deberíamos. Un truco que yo suelo comentar mucho en consulta es el acompañar las legumbres con una ensalada. Podemos poner además en la ensalada un poquito de queso fresco bajo en sal y bajo en grasa, podemos poner un poco de atún al natural bajo en sal también. De esta forma vamos a consumir el plato de legumbres y además la ración de verdura y un poquito más de proteína aparte del que nos aportan las legumbres. Y de esta manera guardaremos igualmente la estructura del plato. Bueno, dentro de los productos que suelen generar más dudas, sobre todo ahora mismo que hay muchísimos alimentos importados que no sabemos muchas veces si los podemos incorporar a la dieta, no los podemos incorporar, me gustaría, bueno, pues hablar de algunos que sí que realmente generan bastante confusión. Hemos hablado de los lácteos. Estamos muy acostumbrados a que dentro de nuestra pauta nos dan 2 yogures desnatados o un vaso de leche desnatada. Cuando vamos al supermercado y nos encontramos, bueno, pues yogures 0,0, yogures proteicos. Vale, me gustaría también dejar claro que todos los derivados de la leche, las leches fermentadas en este caso, llevan una cantidad, aunque sea pequeñita, de hidrato de carbono. Y eso debemos de ser conscientes de ello a la hora de incorporarlo en la dieta. Un yogur proteico, por mucha proteína que lleve, también lleva su parte de hidrato de carbono. Respecto a los yogures 0,0, muchas veces me encuentro con personas que consumen yogures 0% de sabores.
Cuando nos vamos a ver el etiquetado, lo que vemos es que son 0% grasa, pero sí que llevan muchos azúcares añadidos, sobre todo los yogures de sabores. Entonces, un truco, bueno, pues aparte del etiquetado, de ver los ingredientes, si lleva, jarabe de glucosa, concentrado de frutas, normalmente en esos casos debemos descartarlos porque lleva azúcares añadidos. Pero otro truco muy fácil es, dentro de lo que es el valor nutricional, ver la cantidad de hidratos de carbono y azúcares que lleva. Si lleva más de 4,5 gramos por 100 gramos, eso es que lleva azúcares añadidos, porque esos 4,5 gramos normalmente son los que aporta naturalmente la leche. Respecto al grupo de los lácteos, que podemos seguir hablando, bueno, pues también hay muchas personas que bien por una intolerancia a la lactosa o por cuestiones éticas no consumen productos derivados de animales o procedentes de animales. Y se han cambiado, bueno, pues a las famosas bebidas vegetales, que últimamente están tan de moda. Debemos tener muchísimo cuidado con las bebidas vegetales, ya que muchas llevan azúcar añadido. Por lo tanto, siempre debemos optar en el supermercado por aquellas que nos especifique sin azúcares añadidos y que en el etiquetado veamos que no contiene una cantidad de más de 3 gramos de azúcares por 100 gramos. ¿Vale? Las de soja, las de almendra, debemos de asegurarnos, ya que bueno, pues muchas, sobre todo antiguamente, llevaban una cantidad muy alta de azúcar añadido. Bueno, también me gustaría hacer una especial mención a los embutidos. Los embutidos los podríamos haber incluido dentro del grupo de las proteínas, de las carnes. Pero también debemos estar muy atentos, ya que muchos embutidos, aparte de proporcionarnos grasas y proteína, nos aportan una pequeña cantidad de hidrato de carbono, porque muchos llevan en su contenido féculas. Un claro ejemplo de esto es la famosa pechuga de pavo envasada, que todos vemos que pues es muy sana porque vemos que no lleva grasa. Cuando nos vamos al etiquetado vemos que lleva cantidad de féculas y que pues tiene un pequeño contenido de hidrato de carbono y que debemos de tener en cuenta, pues para descontarlo de nuestros gramos habituales. También me gustaría hablar de las proteínas de origen vegetal. Pues por la misma razón hay personas que no consumen productos de origen animal y que consumen pues proteínas vegetales, en este caso el tofu, el tempeh, la soja texturizada. Quizás la soja texturizada sea pues ahora mismo la que más se utilice a día de hoy para sustituir a la carne. La soja texturizada o cualquier carne vegetal texturizada está elaborada a partir de harinas de cereales o harinas de legumbres, por lo tanto lleva una parte de hidrato de carbono. Si vamos a consumir unas hamburguesas vegetales hechas a partir de soja texturizada, de harina de garbanzo o de harina de guisante, debemos de fijarnos siempre en el etiquetado para descontarlo de la parte de fécula del plato, ¿vale? Porque, como comento, suele llevar una cantidad importante. En cambio, por ejemplo, el tofu no suele llevar una cantidad importante de hidrato de carbono. Vale. Bueno, pues de todas formas comentaros, tenéis mi correo a vuestra disposición. Si os surge alguna duda, podéis poneros en contacto conmigo para preguntarme cualquier cosa. Pues vamos a pasar a la segunda parte, ¿vale? Esta parte puede que sea un poquito más técnica, entonces voy a intentar no utilizar muchos términos que puedan generar dudas. Lo primero que me gustaría dejar claro es la diferencia entre glucosa, la glucosa que nos miden en sangre, y el azúcar de mesa, porque también genera bastante confusión. Cualquier alimento rico en hidrato de carbono que nosotros consumamos se va a transformar, va a ser susceptible de transformarse en glucosa, que obviamente va a pasar a la sangre y va a ser lo que se ha transformado en energía por nuestras células. Entonces, no es lo mismo la glucosa que nos miden cuando vamos a hacernos una analítica que el azúcar de mesa. En este caso sería sacarosa, que es glucosa y fructosa. Eso no significa que no se transforme en glucosa y nos produzca una elevación de la glucosa sanguínea cuando lo consumimos. Pero no es lo mismo, ¿vale? Eso deberíamos de diferenciarlo. ¿Por qué? Porque ahora mismo, en esta segunda parte de la charla, vamos a hablar de índice glucémico, carga glucémica y cantidad de hidratos que contienen los alimentos, porque son 3 términos diferentes. También me gustaría daros unos pequeños trucos para conocer la carga glucémica o cómo podemos saber qué alimentos debemos de consumir sin necesidad de irnos siempre a las tablas. El índice glucémico se refiere a la capacidad que tiene un alimento de elevar la glucosa en sangre. Está más relacionado con la velocidad. Por eso sabemos que los azúcares simples
tienen un índice glucémico mayor, es decir, generan un aumento de la glucosa en sangre más rápido que los hidratos de carbono complejos. La carga glucémica es lo que relaciona el índice glucémico con la cantidad de hidratos de carbono que tiene una ración de alimento. Bueno, en este caso, como comentaba, bueno, pues depende mucho del estadio de la patología. Cada persona tiene pautados unos gramos de hidrato de carbono en función tanto de su medicación, como de su peso, como de su actividad física, como del estadio de la patología, con lo cual, estas son unas recomendaciones generales, ¿vale? Conociendo un poquito cuál es nuestra ración de hidrato de carbono y qué alimento es, podemos también saber la carga glucémica de ese alimento. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues lo que haríamos sería el índice glucémico dividido entre 100 por los gramos de alimento, los gramos de hidrato de carbono que contiene la ración de alimento que vamos a consumir. Vale, entonces esto es un lío. ¿Qué es lo que podemos hacer para facilitar las cosas? Bueno, pues ya sabemos que los alimentos integrales, los cereales integrales contienen más fibra que los refinados y que su índice glucémico es mucho menor. Por lo tanto, cuando nosotros sabemos nuestra ración de hidrato de carbono, de alimento, en función a lo que tengamos pautado, debemos elegir aquellos que tengan el índice glucémico más bajo. Por lo tanto, vamos a reducir esa carga glucémica de todas formas. Las legumbres, como comentábamos, también tienen un índice glucémico muy bajito. Por lo tanto, lo que podemos hacer es, sabemos que una ración de legumbres no va a alterar mucho esa carga glucémica. Por otro lado, las frutas. Bueno, las frutas, como comentaba antes, generan pues muchísima confusión. Son imprescindibles en la alimentación. ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Para asegurarnos de que, de que el índice glucémico, porque sabéis que hay frutas que tienen un índice glucémico más alto y otras que tienen otro índice glucémico más bajo. Un truco es consumirlas entre horas junto con unos frutos secos. Los frutos secos, como comentábamos anteriormente, aportan grasa, energía. Perdón, me acabo de trabar un mogollón. Es que me acabo de dar cuenta que me olvidé una cosa en la primera parte. Te has dejado una cosa en la primera parte. Inciso para la primera parte. ¿Cómo? No, no te preocupes, eso es para saber yo lo que es. Vale, hablo de... Sí, haz la primera parte, sí, no te preocupes. ¿Hago la primera parte o meto ese trozo? No, metes ese trozo nada más, la primera parte. Cuando termines me avisas, voy a hacer una... Vale. Bueno, el último grupo del que vamos a hablar son las grasas. Los grupos que contienen, grasas, todos conocemos los aceites. Aquí en España el aceite de elección debería ser el aceite de oliva virgen extra. Es muy frecuente encontrarnos muchas casas donde se utilizan otro tipo de aceites vegetales, sobre todo para freír, de girasol, de maíz. No son los más recomendables. Bueno, de hecho pueden sufrir un proceso, ¿vale?, de oxidación que no es lo más beneficioso para nuestro organismo. Continuando con los aceites, a mí me gustaría hacer una especial mención a un aceite que ahora mismo está bastante de moda, que es el aceite de coco. ¿Vale? A ver, me gustaría dejar claro, el aceite de coco es un ácido, contiene ácidos grasos saturados. ¿Vale? De hecho, si vemos un bote, vemos que a temperatura ambiente es sólido. Tiene muchas utilidades en nutrición hospitalaria o en nutrición deportiva, pero en nuestro caso no tenemos por qué introducirlo en nuestra alimentación diaria si tenemos aceite de oliva virgen extra. Otro grupo, dentro de las grasas podríamos nombrar los frutos secos, ¿no? Los frutos secos nos aportan, aparte de grasas con un perfil saludable, nos aportan un poquito de fibra y un poquito de proteína, por lo que vamos a hablar de ellos posteriormente, ¿vale? de su utilidad y de cómo los podemos introducir en nuestra alimentación. Bueno, como todos sabemos, hay frutas que tienen un índice glucémico más alto que otras. ¿Cómo podemos hacer para no depender de raciones? Está claro que cuando consumamos las frutas debemos de intentar consumirlas por ración. Os dejaré un documento donde, en función de que tengan más o menos cantidad de azúcar, pues la ración de la fruta cambia. De esa forma es mucho más sencillo el consumirla. Un consejo que yo suelo dar para consumir la fruta entre horas es comerla junto con un puñadito de frutos secos. Como comentábamos anteriormente, los frutos secos nos aportan grasa, nos aportan un poco de fibra, con lo cual bajan el índice glucémico de esas frutas y es una buena opción el consumirlas a la vez. Pues, por ejemplo, a la tarde a la merienda o bien a media mañana. ¿Vale?
Bueno, un alimento también que me gustaría destacar, porque, bueno, en relación también con lo que hablábamos de las frutas, ¿no? Hablando de cereales integrales, un alimento que, bueno, puede ser muy útil también para controlar el índice glucémico es la avena. La avena, como sabéis, es un cereal integral que contiene una alta cantidad de fibra y es una buena opción, pues, por ejemplo, para esos momentos en los que cenamos a lo mejor un poquito más suave, nos vamos a ir a la cama y necesitamos, bueno, comer algo, ¿no? La avena nos aporta hidratos de carbono a absorción lenta, podemos poner un poquito de semillas por encima y nos puede ayudar también a no tener esos picos de glucemia durante la noche. Bueno, pues después de estos consejos prácticos vamos a pasar a la parte 3. Puede que sea la que a mí me resulta más interesante a la hora de aplicar. ¿Vale? Hábitos de vida. Bueno, como todos sabemos, la diabetes es, bueno, pues una patología bastante silenciosa. Funciona, bueno, va por estadios. Como todos sabemos, hay formas de controlar la progresión de la patología. Desde que nos diagnostican una subida en la glucemia hasta que, bueno, pues acabamos en ciertos casos pues con pautas de insulina, ¿no? ¿De qué depende esto? Esto depende de muchos factores. La diabetes tipo 2, bueno, pues es una patología multifactorial y que, por desgracia, cada vez es más frecuente en nuestra sociedad. ¿Cuáles son esos factores que influyen? Bueno, hay un componente genético, como todos sabemos. Influye mucho también, bueno, la toma de ciertos medicamentos, como por ejemplo un tratamiento de cortisona, también nos puede generar, bueno, pues a lo largo del tiempo el desarrollar una diabetes de tipo 2. Pero uno de quizás los más importantes sea la obesidad, ¿vale? Cuando hablo de obesidad también me gustaría dejar claro a lo que se llama obesidad. Nosotros estamos muy acostumbrados a que bueno, nos cataloguen por un índice de masa corporal, no por nuestro peso. Podemos dividir, es un poco más complejo, pero para que todos lo entendamos, podemos dividir los compartimentos corporales en dos: compartimento graso y compartimento, magro. ¿Vale? Cuando el porcentaje de grasa es muy alto, sobre todo bueno, en ciertas partes del cuerpo, ¿vale? Ese exceso de grasa puede llevar tiene una actividad metabólica y puede contribuir a esa resistencia a la insulina que posteriormente se nos va a convertir en una diabetes tipo 2, bueno, pues por una serie de mecanismos que, bueno, ahora mismo son muy técnicos para comentarlos en esta charla. ¿Con esto qué quiero decir? El control del peso corporal, el control de nuestro porcentaje de grasa es básico para frenar o por lo menos intentar reducir el avance de la patología. Comentábamos anteriormente que, bueno, normalmente la diabetes suele comenzar, bueno, pues con una incapacidad de las células por una falta de receptores para metabolizar la glucosa, que a su vez también lleva, bueno, pues digamos, a un aumento de la insulina y a que el páncreas deje de segregar o segregue parcialmente esa insulina. Es una enfermedad que va en progreso, por lo tanto, los hábitos de vida son muy importantes. En todas las patologías son muy importantes, en todas las patologías metabólicas, pero quizás en la diabetes con una especial importancia. Todos sabemos que hay 3 pilares fundamentales para el tratamiento de la diabetes: la medicación, el ejercicio físico y la dieta. La dieta, por supuesto, es fundamental, pero el ejercicio físico también nos va a ayudar mucho a controlar la progresión de esta patología. Hay 2 factores que me gustaría destacar porque estamos muy acostumbrados, son el alcohol y el tabaco. Estamos muy acostumbrados a que el médico nos diga, bueno, pues deja de fumar, pero nadie nos explica el por qué. En el caso de la diabetes está claro que el tabaco es malo para todos, no tiene ninguna parte buena, pero en el caso de la diabetes es especialmente dañino, porque el tabaco genera una vasoconstricción sanguínea y eso lo que provoca es una mayor resistencia a la insulina. Me explico. En el momento en el que los vasos sanguíneos están más contraídos, esa glucosa tiene más dificultad para llegar a la célula, y si la célula de por sí ya tiene una incapacidad para que esa glucosa entre, lo que vamos a generar es vamos a agravar esos síntomas. Por lo tanto, el dejar el tabaco es una de las digamos, pautas básicas que se debería tener en cuenta para combatir o, bueno, pues para mejorar un poquito, pues, la patología.
Bueno, ¿por qué es tan importante el ejercicio físico? Bueno, pues para evitar la progresión de la patología. Antes comentábamos, y vuelvo a repetir, la incapacidad de las células para metabolizar la glucosa. Y también hablábamos de los diferentes compartimentos corporales. La grasa es un tejido que no consume energía, ¿vale? Para que lo entendamos. No es así exactamente, pero para que lo podamos entender, la grasa no consume energía. Pero en cambio, la parte magra, es decir, la masa muscular, metabólicamente es muy activa, con lo cual está consumiendo continuamente energía y depende de, aparte de ácidos grasos, de glucosa. Si nosotros hacemos ejercicio a diario en los primeros estadios de la patología, cuando existe simplemente una resistencia a la insulina, estamos ayudando a ese músculo a consumir más glucosa, con lo cual mejoraremos esa incapacidad que tiene la célula para, digamos, metabolizar esa glucosa. Por lo tanto, el tener más masa muscular, como lo llamo yo, es la máquina de quemar, ¿no? Y nos va a ayudar siempre a mejorar pues esos parámetros sanguíneos que bueno, pues indican la progresión de la patología. En el caso de la diabetes, o bueno, pues ya no solamente cuando hay una diabetes, sino cuando hay una resistencia a la insulina, en los primeros estadios de la patología, o como comentábamos por la toma de medicamentos, otras patologías asociadas, tiene una peculiaridad. En el momento en el que nosotros intentamos hacer un ejercicio físico y esa glucosa no entra en la célula, no se consigue el efecto esperado en el músculo. Por tanto, no vamos a conseguir trabajar el músculo como otras personas que no tienen esta patología. Nos vamos a sentir más cansados y nos va a costar un poquito más, pero no por ello no debemos dejar de intentarlo junto con el resto de pautas que, bueno, pues con la medicación que nos haya pautado el médico en este caso y con una alimentación saludable. En este mismo hilo, pues viene la última parte, que sí que me gustaría hablar, porque bueno, yo creo que en este caso, la situación actual, pues nos ha llevado a todos a un confinamiento que bueno, para unos tuvo unas consecuencias peores que para otras personas. En el caso de las personas diabéticas es imposible no pensar la falta de ejercicio físico que puedan tener y cómo puede perjudicar a su patología, ¿no? Entonces, muchas personas después de los 2 meses de cuarentena sí que se sintieron un poquito más cansadas. Bueno, yo creo que nos pasó un poco a todos, pero en general a personas con ciertas patologías sí que lo notaron un poquito más, ¿no? Eso es por lo que estaba comentando ahora mismo. Cuando existe una incapacidad de la glucosa para entrar en la célula, porque existe esta patología, si además nosotros no movemos esos músculos, no trabajamos esos músculos y tenemos una vida más bien sedentaria y perdemos masa muscular, vamos a acusar esta sensación de cansancio. Por lo tanto, esta consecuencia que tuvo el confinamiento sobre las personas diabéticas es totalmente normal. Lo que debemos hacer es, en la medida de lo posible, trabajar un poquito el ejercicio de fuerza diaria. Si tenemos que estar en casa, porque bueno, ahora mismo la situación tampoco es muy diferente a la de marzo y bueno, pues el confinamiento es algo inminente o no, pero vamos, debemos estar en casa más tiempo y probablemente no podemos practicar el ejercicio físico como lo hacíamos en condiciones normales. Intentar tener una actividad en casa, tener una agenda, pues me levanto, pues doy un pequeño paseo, ¿no? Pues intento hacer algo de peso, aunque sea con unas cajas de leche. Intentar tener un movimiento, o sea, intentar ser constantes con ese ejercicio, porque el problema de la diabetes es que las consecuencias son peores que para una persona que no padece esta patología. Con esto no quiero meter miedo, ni asustar a nadie, ni reñir a nadie, es simplemente pues una información que creo que todo el mundo debería manejar, todo el mundo que esté diagnosticado con diabetes, porque son cosas muy importantes. Y saber que no solamente depende de una dieta estructurada que nos haga el médico, sino de un estilo de vida, del tabaco, del alcohol, de ejercicio físico y de ser moderados con nuestra alimentación. No pasa nada porque salgamos un día y tomemos algo, porque un día comamos un pincho, porque ese tipo de cosas son cosas que hacemos todos. Pero debemos ser conscientes de las consecuencias que tiene nuestro organismo y saber aprender a manejarlo. Así que nada, hasta aquí, bueno, pues la charla, espero que os haya sido útil. Pues lo dicho, espero que si tenéis alguna duda os pongáis en contacto conmigo, yo estaré encantada de atenderos y bueno, pues hasta otra.